Hola hermoso Leo, bienvenido a una nueva lectura que desde ahora será válida para los próximos días. Empezaré a darte los primeros mensajes a través de las cartas del tarot de Light Seers. También, así como puedes observar, Leo, la lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti. Vamos a ver, Leo, me concentro ahora. Bien, siento de que aquí presente el mazo está completamente preparado. Y ahora pues vamos a ver todo absolutamente aquello que te espera en estos próximos días. La primera carta por ti, Leo, con cual estamos empezando, Rey de Espadas, pues realmente me estoy quedando así con la boca completamente abierta, visto de que estamos empezando tu lectura con una carta muy poderosa, tanto en esencia por lo que transmite, como también su propio significado. Y en esencia estoy muy segura, Leo, de que también la presencia, la del Rey de Espadas, trae una conexión benéfica. Manifiesta en esencia un real poder extraordinario. Y ahora mismo te lo explico. Voy a sacarte 3 cartas más, 2 más. Empezamos primero a transmitir tus mensajes a través de las primeras 3 cartas de esta lectura. La justicia, carta con número 11. Bien, y aquí tenemos el 5 de espadas a por ti, Leo. En cuanto basta solamente para que tú vayas a mirar con toda tu atención posible las imágenes y para que realmente te puedas dar cuenta de que hay de tu parte, así como yo la veo a través de esta lectura, una gran actividad mental. El Rey de Espadas nos dice con mucha claridad de que hay una actividad mental muy intensa de tu parte. El proceso en cual tú ahora mismo te estás encontrando, Leo, es muy, pero muy grande. Se trata de que estás en este momento prácticamente por cambiar todo, ¿ok? El Rey de Espadas es alguien que solamente ahora usa las lecciones aprendidas. A eso se refiere a tus propias experiencias de vida con la mayor sabiduría posible y con la más profunda claridad mental de todo lo que tú deseas en este presente para que se dé, para que realmente se manifieste de un modo completo y bastante total. Hay muchos elementos que en este presente la que definitivamente nos llega a mostrar al interior de esta carta. El Rey de Espadas en general nos viene a mostrar una persona poderosa, muy espiritual, conectada a su verdadera luz interior y muy conectada a la naturaleza, a los animales, a todo lo que le rodea, y eso es muy, muy bueno para ti, Leo, según como la presencia en este camino y también en estos días de que nos muestra y nos indica de que algo está a punto justamente de darse. Y ya después tenemos la carta de la justicia, siendo comunque nel plano mayor a tener que equilibrar algo en tu camino. Definitivamente aquí la justicia lo confirma y la justicia responde y habla de decisiones justas y habla de algo muy correcto a por ti, Leo. ¿Ok? O sea que tú estarás en toma de decisiones justas, decisiones muy correctas,
en esencia al poder, a la comprensión, y está muy claro de que esta carta nos habla de el balance, aquel balance que para cada uno de nosotros en general es tan necesario, ¿ok? Y después nos llega una carta que sale con el 5 de espadas. Antes de que tenga la intervención total de lo que podría significar a por ti, Leo, la justicia próximamente en tu camino, tenemos aquí la presencia a través del 5 de aire, de espadas. Y a mí simplemente esta carta me muestra en este presente a una persona muy preocupada, una persona extremadamente preocupada, se está preocupando a por todo, a por todos, está creando muchas problemáticas internas, ¿ok? Durante por mucho tiempo tal vez tú mismo, Leo, viviste de esta manera, ¿ok? Pero la carta con el número 5 nos muestra y nos dice ahora ya no va a ser en absoluto el caso, porque ahora se van a manifestar cambios reales en tu camino, se ve con mucha claridad en sustancia esta energía, esta vibración exactamente así como los muestra. Ya pues para que podamos entender mejor tu lectura voy a sacarte 3 cartas más. Estas próximas 3 cartas nos van a mostrar todo aquello que tú lograrás a realizar, a obtener próximamente en el futuro inmediato. A por ti, Leo, la rueda del destino, carta con número 10, arcano mayor, está clarísimo. Aquí puedo sentir y puedo también percibir con muchísima claridad planeta Júpiter presente, muy fuerte y muy presente a tu energía en tu camino a partir de ahora. Wow, colgado de los arcanos mayores, en esencia para que realmente cambie por completo toda tu perspectiva, que hay un cambio completo de actitud después de una fuerte, de una importante análisis. Y ya después, a por ti, Leo, tenemos finalmente la posición total a través del Rey de Espadas, en cuanto, así como tú puedes observar a través la presencia de esta carta, detrás vemos ahí la presencia de un león y lo primero lo que transmite el Rey de Bastos es que realmente esta carta viene a representar tu signo zodiacal y en este caso representa tu elemento fuego, en el sentido de que aquí se ve como que toda esta situación a cual tú estás pensando con el Rey de Espadas en este presente, la vas a tener al final bajo todo tu propio control. Pasas a por una trayectoria muy importante de una gran transformación, a cual hace para que se cambie y para que se transforme por completo en esencia toda tu perspectiva. Esta es una carta maravillosa, Leo, así como tú las puedes observar. Aquí viene fuera a una persona con mucha confianza en sí mismo, en sí misma, una persona que es apasionada de todo absolutamente aquello que hace y una persona cual está abriendo y que está caminando y que tiene durante su vida, durante su propio camino, tiene así como grandes realizaciones, así como esta vibración nos los indica en este presente. Es una carta que trae un buen augurio a por ti, Leo, visto que te representa, te sale la rueda del destino. En cuanto aquí hay el avance, hay el progreso, existe aquí el círculo de la vida, que en este caso por ti, Leo, abre un ciclo completamente nuevo, a cual lo estoy observando siempre con
la presencia a través planeta Júpiter, en esencia de todo absolutamente aquello que tú necesitas. Y ya después tienes aquí el colgado, la carta con número 12, energía pisciana para algunos de ustedes. Aquí, en base a lo que podemos observar a través de esta carta, porque yo pues te digo así de esta manera, Leo, voy a tomar estas dos cartas juntas, ¿ok? Y voy a mirar con muchísima claridad el hecho de que así como tú puedes observar de que hay una serie de circunstancias y también una serie de situaciones que está por cambiar en tu camino, exactamente así como tú las puedes prácticamente observar. En el plano sentimental, cuando sale esta carta, significa momentos de reflexionar sobre algo, momentos en cual tú te estás dando cuenta de que simplemente eso ya no puede seguir así de esta manera. Y la rueda del destino habla de cambios imprevisibles, ¿ok? Muy sorprendentes, siempre que son con la vibración total de lo que pudiese tener la conexión importante a través lo que es la rueda del destino. Aquí la rueda está realmente como dando un importante sostenio, ¿ok? Es exactamente para que tú veas a imaginar, Leo, un empuje a tu vida, a tus circunstancias, con la mayor satisfacción posible, con esta impresionante apertura. En cuanto el colgado respectivamente habla también de purificación, transformar todo absolutamente aquello que ya no sirve y no conectar más con ningún bloqueo, ¿ok? En tu propia vida, exactamente como estas dos vibraciones nos los indican ahora en el presente. Y ya pues la última carta, el Rey de Bastos, aquí una persona muy segura, muy seguro de sí mismo, que logra afirmar sus propios talentos, que también va a lograr a poner en práctica todos sus deseos. Eso representa de que tú te estás encontrando ahora en estos días en el gran balance que vendrá siempre con la justicia. Y si tú puedes observar con gran claridad, Leo, tu lectura viene más compuesta a través de la energía masculina. También veo energía femenina, pero aquí predomina más a través de la presencia de los dos reyes. Y eso representa de que pasan cosas muy buenas a por ti, cosas que hacen para que se vayan a transformar todas tus perspectivas circunstancias de vida, pero lo primero es esencial para que tú lo pases todo a través del plano de la justicia y con todo absolutamente aquello que quiere decir esta vibración tan importante, ¿ok? Porque la justicia siempre habla de algunas circunstancias de nuestra vida que tenemos que integrar, que son esenciales para que la podamos integrar. Vamos a ver, ahora traigo el oráculo mini Lenormand. Es realmente un mazo mini, de verdad es minúsculo. Tengo varios mazos, pero también esas cartas así de esta manera me encantan porque representan y traen mensajes a mayor claridad posible. Vamos a preguntar a por ti, Leo, lo que te depara el destino, aquello que te llega próximamente, todo absolutamente aquello que tú necesitas integrar en tu camino. Sabemos de que ese oráculo maravilloso siempre habla con la verdad. Wow, así que aquí están tus cartas, de verdad. Vamos a ver si te quieren entregar otra más. Si no, pues, ok, sí. Carta con número 6 y carta con número 15, que son dos energías que prácticamente hayan querido salir juntas.
Una habla de todo aquello que tú logras a superar, momentos reales en cual entras en este importante proceso de superar problemáticas o incluso dificultades. Así como podemos ver, esta primera carta me dice a por ti, Leo, de que fueron bastantes momentos así de confusión, también de inseguridad o algunas dudas. Y aquí sale la carta del orso, ¿ok? Y el orso representa siempre la estabilidad, la madurez. Es una carta que es muy positiva respectivamente a las ganancias, a todo lo que se puede conectar con el dinero, ¿ok? Se ve como que unas ciertas preocupaciones de tu parte que se pueden observar a través de esta vibración que nos está ahora mismo indicando relacionada con el dinero, ¿ok? Que todo esto está por cambiar según como nos muestra la dirección. Tenemos aquí, tenemos dos cartas, número 10 y número 30. Número 1 es un número, en este caso el 10, viene una vibración que habla de el modo como uno se está relacionando respectivamente de su propia mente. Y la otra carta habla de madurez. Siento muy fuerte, Leo, de que por algo, a mí el oráculo Lenormand me dicen de que son momentos en cual algo se va a finalizar. Veo así como mucha limpieza a tu alrededor y es el tiempo maduro para recoger la cosecha. Y la carta número 5 habla de cambios, desarrollo, o sea que aquí todo está yendo para mucho, mucho mejor en tu camino, ¿ok? Son unas cartas muy, así como muy positivas, muy fuertes, muy poderosas. Por eso te lo digo de que está por pasar algo así como fuerte, grande en tu vida desde el punto de vista energético. Querido Leo, he llegado al final de esta lectura. Si te ha gustado, te pido que le des un like, comenta si quieres, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte, pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, hermoso Leo.